Muy buenas noches a todos y a todas las que nos acompañan. Sean bienvenidos ustedes a el desafío Mental Force, como es de costumbre, todos los lunes a las 7 de la noche. Hoy hablaremos del trastorno del espectro autista y todas sus generalidades, un tema magnífico, un tema que a todos nos apasiona. En este momento somos más de 25 personas. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Juan Quintero, hago parte del grupo empresarial Mental Force, los voy a estar acompañando como su moderador esta noche. Hoy tenemos una invitada especial, pero antes de presentárselas, quiero que por favor me ayuden a compartir el link para que cada vez lleguemos a más personas y seamos muchísimas. Tenemos a nuestra invitada especial, la doctora Luisa Ospina. Ella es una psicóloga especialista en evaluación y diagnóstico. También tiene una maestría en neuropsicología clínica. Demasiado preparada, como ustedes saben, nosotros trabajamos de la mano con los mejores profesionales para traerles educación de calidad y contenido de valor. Así que no siendo más, los invito a encender sus cámaras para interactuar un poco mejor y procedo a dejarlos con la doctora Luisa. Hola Juan, buenas noches a todos. Me alegra compartir ese espacio con ustedes. Claro que sí, la idea es poder transmitir en el día de hoy conocimiento y experiencia mediante la formación que he logrado tener durante. Evidentemente, pues todos sabemos que el 2 de abril se conmemora el Día Internacional de la Concienciación del Autismo, más conocido como TEA, trastorno del espectro autista, y pues qué mejor forma de poder dar una concienciación que por medio de profesionales, padres, docentes y toda la población interesada para poder generar una sociedad más inclusiva, para poder aceptar y reconocer la diversidad y adicional, pues poder brindar las estrategias pertinentes para que estas personas sean reconocidas y tengan un pleno goce en derechos y en oportunidades. Pues Juan, no siendo más, tú me dirás si ya comparto mi presentación para empezar como tal o hay alguna otra persona Este pues que se vaya espacio a es presentar. tuyo y de ustedes, entonces como quieras. Listo, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla. Me indicas conexión, cómo estamos, si tengo buena audio, si se escucha Sí, señora, bien. hasta el momento se escucha perfecto. No sé los compañeros cómo te escuchan. Listo. A veces suelo hablar mucho, entonces tú me indicarás cuándo debo pausar. Listo. Entonces, nuevamente me presento, Luisa Ospina, neuropsicóloga clínica. He logrado tener experiencia justamente en este trastorno. Trabajé en la Liga Colombiana del Autismo, donde tuve la oportunidad de conocer el espectro justamente como es, como un espectro. Cuando hablamos de espectro, hacemos referencia a una gama. ¿Por qué se llama trastorno del espectro del autismo? Justamente porque nunca vamos a encontrar a un chiquitín con autismo igual que otro, un adolescente o un adulto con las mismas características, sino que hacen parte de un espectro, de una amplia gama variable, única e individual, pero que finalmente encajan en unas mismas categorías que hacen pues que sea parte del mismo diagnóstico como tal. Entonces espero pues que hoy tengamos presente ya el porqué de ese nombre, espectro, por la gama. Bueno, se preguntarán pues básicamente qué es un trastorno del neurodesarrollo. Cuando nos hacemos referencia a neurodesarrollo, justamente es porque se empieza a identificar, a manifestar, a expresar durante los primeros años de vida.
No es que en la adultez fue que me apareció el autismo, no, son durante los primeros años de vida. Trastorno cuando hace referencia a una alteración. Como les indicaba, es un trastorno individual y único. Nunca vamos a encontrar al mismo TEA con el otro mismo TEA. Alteraciones. ¿Qué es lo que hace a ese autismo tan único individual? Que presenta unas alteraciones en las habilidades sociocomunicativas. Entonces, estos niños, estos jóvenes y estos adultos tienen unas dificultades muy evidentes para poder interactuar en la comunidad, para poder tener esa, digamos que ese entendimiento social de cómo debo contextualizarme socialmente en un ámbito justamente como su palabra lo indica, social. ¿De qué otra manera podemos caracterizar este trastorno? Por unos intereses y unas conductas estereotipadas. Entonces, intereses que son unos intereses únicos, son intereses poco usuales, unos intereses inusuales, unos intereses muy estructurados y adicional unos intereses que demandan básicamente el tiempo completo de estos niños, de estos chicos y de estos adultos. Y conductas estereotipadas, aquellos comportamientos repetitivos, restringidos, que son muy propios de ellos. Acá quise hacer como en varios círculos una misma globalización, pero justamente con una gama de azules, para que no olvidemos, el espectro es una gama, es una variabilidad. ¿Qué mejor manera de uno generar una concienciación que aclarando que el autismo no es una enfermedad, sino es una condición de vida? Cuando nosotros decimos una enfermedad, es porque una enfermedad tiene cura, porque tú le envías el medicamento, tú le recetas, tú programas un plan de intervención, un número específico y ya. No, es una condición de vida. Si desde chiquitín empezamos a establecer ese diagnóstico, ese niño será un adulto mayor con autismo. Va a tener una condición de vida. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros los profesionales? Es brindar, garantizar una intervención temprana y oportuna, detectar con eficaz y a tiempo este diagnóstico para que esa condición de vida justamente sea un poco más adaptable, más ajustable, que podamos brindar todas estos apoyos que se requieren y que son necesarios para que se puedan desenvolver justamente en un ámbito social que tanto se les dificulta. Me gusta siempre aclarar, y es que detrás de un diagnóstico hay una persona y hay una familia. Aunque en mi ejercicio profesional diariamente lo que hago es diagnosticar, porque finalmente pues el neuropsicólogo clínico valora, evalúa un perfil cognitivo, unas habilidades, unas dificultades y establece una hipótesis diagnóstica y finalmente emite un concepto o un diagnóstico, es entender que el diagnóstico se debe hablar como un idioma para que entre profesionales y tal vez docentes y, por qué no, papitos, podamos entender qué es lo que le está ocurriendo a ese chiquitín, pero nada más, no por una etiqueta, no por tener que estigmatizar a ese niño y adicional detrás de él, pues a una familia completa. Entonces, entender que el diagnóstico es ese idioma que me permite saber cómo poder comprender, entender y actuar frente a esta condición. Adicional que las familias son finalmente quienes diariamente conviven con dicha condición.
No, no es una pataleta. Muchas veces en centros comerciales, en espacios públicos, de hecho puede ser hasta en una visita como tal, nos damos cuenta de comportamientos, ¿sí? De algunas pataletas de los niños y quienes desconocíamos antes o desconocemos, no siempre como que buscamos ese etiquetar a alguien y es a la mamá o al cuidador principal, ¿cierto? Entonces decimos, no, es que a esa mamá le falta autoridad, es que son pautas de crianza, es que seguramente ya se la dejó montar o porque hace estas pataletas en público y desconocemos que tal vez esa pataleta es respuesta a la hipersensibilidad que tienen los niños, porque tal vez iba pasando por un espacio y escuchó un ruido tan fuerte que sencillamente le generó un malestar, o porque es tan inflexible y cuando quiere algo que no lo puede obtener, logra alterarse a un nivel muy alto, es decir, cuando, bueno, nosotros decimos cómo se escala, una escalonada tan alta que estaba tranquilo de un momento a otro pasó a un nivel de estrés, ansiedad y que posiblemente puede llegar a generar una autolesión. No en todos los casos, recordemos que todos son completamente distintos. Entonces, esta es mi invitación a que cada vez que observemos una conducta, un comportamiento, pues también preguntarnos un poco de, hey, ¿cuál fue el detonante? ¿Qué sería lo que habrá ocurrido? Y no etiquetar al pataletoso o a esos papás que sencillamente no saben cómo darle manejo a este niño. Hoy quiero tener la oportunidad de brindar un poquito de ese conocimiento frente a la evaluación del autismo, frente al diagnóstico y más allá de eso, que lo que les vengo diciendo es finalmente, pues el diagnóstico es solamente como el lenguaje común y cotidiano. Lo más importante es la intervención. Una vez se realiza el diagnóstico, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el ejercicio profesional se emplean algunos instrumentos diagnósticos, los que tienen mayor confiabilidad y validez y sensibilidad frente al diagnóstico está ADIR, que es una entrevista para el diagnóstico del autismo. Es una entrevista exhaustiva, es larga, tiene una duración aproximadamente de 2-3 horas, que se le realiza al padre de familia y se le indaga aspectos del desarrollo del niño, desde que tenía 2 años de edad hasta a la actualidad. Se indaga todas las áreas: comportamental, lenguaje, social, comunicativo, conductas. Es muy, muy, muy sensible a dicho diagnóstico. Pero no solamente nos debemos quedar con esa entrevista. Hay otro instrumento muy importante y es el A22, que es una escala de observación para el autismo. Entonces son varias, digamos que varias actividades, varios juegos que el profesional emplea de manera, digamos que con la finalidad de observar cuál es la respuesta que tiene el niño o pues el paciente como tal. Y estos dos me llevan a poder establecer un posible diagnóstico de una manera más concreta y eficaz. Sin embargo, estos son, digamos que los instrumentos reina, los prueba, pero hay unas escalas que también en consulta de una manera muy rápida, a tipo de tamizaje, tipo de detección de alerta temprana o rápida, se encuentra, que es la escala de valoración de autismo infantil, más conocido como CARS, el inventario del espectro autista IDEA y una lista de chequeo CHAP-M. Según pues también las edades, es la escala que se va a elegir.
Básicamente, estos son como los instrumentos diagnósticos que se emplean para en caso dado, digamos, lleguen a ustedes un informe o como padres quieran que les realicen una valoración a sus hijos, a un familiar, pues qué mejor que poder tener como conocimiento de cuáles son esas escalas sensibles para garantizar un diagnóstico certero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el diagnóstico no solamente lo emite un profesional, lo idóneo es que sea un equipo interdisciplinario. En este caso, yo soy neuropsicóloga clínica, yo doy un posible diagnóstico, emito mi concepto, pero yo me tengo que aliar con neuropediatría, el profesional que finalmente da el diagnóstico. O viceversa, neuropediatría detecta algunos signos de alerta, de alarma y envía a neuropsicología para que se puedan realizar la aplicación de pruebas como tal. Les voy a hablar un poquito como de los criterios diagnósticos, es decir, qué es lo que se tiene en cuenta para uno poder establecer el diagnóstico. Son 5 aspectos que voy a intentar hablarlos un poquito más en detalle y en un lenguaje más claro. El primero, deficiencias en la comunicación social y en la interacción social. Entonces, ¿qué nos podemos imaginar frente a esa deficiencia? Muchos papás llegan a consulta y me dicen, doctora, lo que pasa es que él solo habla de un tema de su interés. Si usted quiere hablar con él, háblele de los dinosaurios. Si usted quiere tener la atención, capturar la atención de él, háblele del universo, de los planetas, de historia, de algo en particular que le apasiona, que le fascina, pero que es de una manera, se puede decir que exagerada e inusual. ¿Y que es inusual? ¿Por qué? Porque un niño de 4 años normalmente no va a querer estar hablando todo el tiempo del universo, de los dinosaurios, de la historia. Va a querer es jugar con sus otros amigos y posiblemente va a tener dificultad de que otro niño de su edad de 4 o 5 años le sostenga una conversación de ese tema. Entonces ahí vemos, hay alguna dificultad para poder interactuar, porque si no se le habla de ese tema, entonces Manuelito no habla conmigo. Pero si yo hablo de eso, entonces me responde. No, es que en realidad no le interesa hablar con las demás personas. Es muy callado, es tímido, en realidad le cuesta iniciar una conversación. Puede estar en un lugar, en un parque y ver otros niños a su alrededor y no inicia conversación. Pero si se le acerca, ¿qué hace? ¿Será que puede responder o no puede responder a esa interacción? Durante los primeros años de vida, como que ese primer signo así de alerta es que los papás se preocupan porque el niño parece sordo. Doctora, es que yo lo llamo al nombre y él no me responde. Yo lo llamo y parece como que no escuchara. O uno le habla y es como si viviera en otro mundo. O es que yo le quiero contar algo, le quiero comprar algo, pero no, sencillamente no le interesa, a él no le interesa los mismos juegos que los otros niños. Entonces, encontramos que también a veces tienen dificultad en la expresión emocional. Cuando se cae, ¿qué hace? No, es que a veces yo me preocupo porque es que se cae y en realidad parece que no sintiera dolor, como si no le doliera. Yo tengo que estar muy pendiente de él, de que no corra tanto riesgo o peligro, porque sencillamente tiene un umbral al dolor muy alto o pues muy bajo, ¿sí? A depender el caso. O uno nunca sabe si él está feliz, si está triste, si está contento, o es un niño muy inocente, los niños le pueden hacer chistes, le pueden hacer burlas, bromas y no entiende. Un caso particular es
Juanito, si tú no me das tu lonchera, entonces dejas de ser mi amigo. Ellos tienen, digamos que entienden todo muy literal, entonces eso hace que sean o tiendan a ser inocentes. Y prefiere jugar solo. Entonces está en un parque y él puede estar en ese parque y pueden haber muchos más niños, pero él prefiere estar es con su juguete solo sin interactuar. Eso lo reportan también muchas veces los jardines infantiles, los docentes. No, es que yo intento involucrarlo y sí, él puede que esté ahí dentro de todos los otros niños, pero finalmente no hay una interacción. No hay una interacción de ida y vuelta, de respondo, pregunto, interactúo de una forma bidireccional. Otro aspecto que se tiene en cuenta para dar el diagnóstico, entonces el primero es que haya dificultad en la interacción social, básicamente. Comportamientos restringidos, repetitivos e intereses. Recuerdo un caso de un chiquitín que la mamita me decía, no, es que a él solo le gusta jugar con las cuerdas y él coge el papel higiénico y como que lo mueve para un lado y hacia el otro y se entretiene y para él no hay mejor juego que eso. Y entonces uno le pregunta, ¿y los carros? No, el papá le pudo haber comprado el mejor carro en Navidad y él ni lo voltea a mirar. O coge los carritos, pero le da vueltas a las llanticas. Es decir, no está el juego simbólico de que juegan con los carritos, hace una conversación, sino que puede hasta llegar a alinear los juguetes. Ellos tienden a ser muy estructurados, muy organizados, entonces por colores, por tamaños, por figuras repite diálogos de películas. Entonces a veces dicen, ay no, es que me tiene como hablando solo y cuando yo lo escucho está hablando un diálogo de Toy Story o de una película como tal. O a veces yo le digo algo y él repite lo que yo digo. Como que me arremeda. Eso se llama ecolalia. Repite una palabrita o unas frases en particular. Tiene rituales para comer. Entonces a veces me dicen, no, lo que pasa es que él no puede comer si primero el plato no está de esta forma, de esta manera, o él no se puede arreglar o no se puede ir al colegio antes de hacer algo. La manera de ducharse, ponerse la ropa, de organizar sus juguetes, de que si entra a una habitación, entonces le encanta prender, apagar las luces, prender, apagar las luces, o mirar bueno, donde se conecta, ¿sí? Entonces se entretiene con algunos objetos muy inusuales. Y bueno, también algo importante acá es que dice no soporta el ruido de la licuadora. Acá hago referencia cuando hablaba en un principio de la hipersensibilidad. Entonces a veces los niños ven o bueno, escuchan cuando pasa una buseta, un carro, se me fue la palabra, bueno, una volqueta, y inmediatamente sus manos van a sus oídos, son muy hipersensibles. Inflexibilidad, entonces, y quiero esto ya, no soporto hacer una fila porque quiero que me toque de primero el turno, no quiero prestar este juguete, o hoy tenía clase a las 8 y me la cancelaron, entonces me puedo alterar porque yo sabía que era a las 8. Entonces son muy estructurados y eso hace que se alteren. Y juego solitario, lo que les indicaba. Bueno, acá en un principio les había mostrado los criterios, entonces ya les hablé sobre la comunicación y la interacción, los comportamientos restringidos. Les indicaba desde un principio que estos síntomas deben estar presentes desde la infancia, desde los primeros años de vida. De hecho, según estudios, y hay unas pruebas muy sensibles en las cuales ya desde bebés se empieza a identificar signos de alerta, de alarma, como el contacto visual, no me mira a los ojos, le hago juegos y no me sonríe, lo llamo al nombre y tampoco, tiene algunos manierismos, movimientos en las manos un poco extraños que llaman la atención.
le quiero hacer un juego, pero no se divierte, prefieres tocar las paredes y caminar. Síntomas que causan deterioro significativo a nivel social u otras áreas, entonces, como les indicaba, el hecho de que quieran, le gusten otros temas o tengan comportamientos inusuales, objetos de interés inusuales, poca socialización, pues hace que afecte esas áreas de funcionalidad. Y alteraciones que no se explican por discapacidad intelectual, es decir, esto que está ocurriendo no es porque haya un diagnóstico de discapacidad intelectual. Bueno, esto especificar, entonces cuando yo les decía que es una gama muy amplia, es porque hay diferentes niveles de severidad. Entonces encontramos aquellos que necesitan ayuda, pero ya, muy discreta, tal vez sí socializa, pero pues de pronto se le debe enseñar algunas habilidades sociales como entender al otro, el tema de la metacognición, la empatía, sí, pero listo, no tiene comportamientos, digamos, de que le genere una alteración, que autolesión, que sea muy inflexible, entonces hace pataletas incontrolables, no. Ese tipo como anteriormente se llamaba Asperger, de esos, más o menos, son los del grado 1, que necesita una ayuda. Como se dice coloquialmente, son funcionales, aunque no es lo ideal expresar esa palabra. Está el grado 2, que necesita ayuda notable, es decir, sí requiere algo de ayuda, un poco más. Y los que necesitan ayuda muy notable, que son aquellos tal vez de lenguaje no verbal, aquellos con autolesión, que se agreden, que se lastiman, que agreden a otros, que pueden ser muy inflexibles, hacen bastante pataleta, llanto frecuente, la mirada es, digamos que perdida, hay aquellos que miran de reojo, no tienen contacto visual. Y algunos de estos chicos tienen unas comorbilidades, es decir, vienen acompañados de algunas otras, de otros diagnósticos, trastornos o condiciones. Discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje, algo de comportamental o el desarrollo. Bueno, hasta el momento hemos hablado básicamente de la evaluación de cómo un profesional puede empezar a identificar esos signos de alerta de alarma. De hecho, no solamente un profesional, cualquier padre de familia, docente, cuidador, persona que empiece a observar que algo no anda bien, porque ese es el motivo de consulta de los papás. Doctora, es que yo siento que algo en mi hijo no va bien. Yo siento que algo está pasando, o quienes ya han tenido pues otros hijos comparan y no, es que el desarrollo es lento, hay muchos que tenían lenguaje y de un momento a otro dejaron de hablar, son los que se denominan pues no verbales. Entonces, es un espectro muy amplio, hay autismo con lenguaje verbal y hay autismo sin lenguaje no verbal. Para, para entender un poco más como el proceso de intervención, les quiero socializar un caso en particular. Es un joven de 21 años de edad, entonces nos vamos haciendo la idea, contexto universitario, ya ingresa a su universidad. Lenguaje no verbal. Entonces, pensemos, un chico universitario con lenguaje no verbal, cómo se le dan las clases, cómo se interactúa con él. Comportamientos de autolesión. ¿Qué lo llevará a él a autolesionarse? ¿Qué es autolesión? Se lastima hacia sí mismo. Se pegaba, se mordía, podía aruñar a las demás personas. Inflexible. Entonces, hoy tenía clase a las 10 de la mañana y llegamos a la universidad y cancelaron la clase. ¿Se imaginan cómo se puede alterar este chico
si no le avisaron y él ya tenía en su cerebrito la programación de ir a ver esa clase? Escritura perseverativa, entonces escribía dentro de los comportamientos restringidos y repetitivos puede estar esto. Ellos repiten mucho algo. Puede ser una palabra que la repitan, un comportamiento, el tema del manierismo, se toca, se coge, la escritura perseverativa. Entonces él solía escribir siempre detrás del cuaderno el nombre de una canción, el nombre de una canción, el nombre de una canción. Entonces, por ejemplo, me duele el amor, me duele el amor. O nunca te olvidaré, nunca te olvidaré. Y los autores de esas personas. Entonces tenía una escritura perseverativa. ¿Y qué pasaba? Yo me voy con él por la calle, salimos a pasear y se encuentra un pitillo en el piso, lo recoge. Se encuentra palitos de paleta, también lo recoge. Entonces, ¿qué hace? Recolecta, tiene unos gustos, unos intereses inusuales. ¿Qué chiquitín, qué adulto, qué joven le va a gustar? Le va a gustar, pues, recolectar esto, ¿verdad? Pero así como él recolectaba estos pitillos y palos, hay quienes se obsesionan por recolectar semillas, piedritas, ciertas fichas, ciertos tipos de tela, hay unos intereses como tal. En cuanto a la hipersensibilidad, cuando les hablaba de hipersensibilidad, no solamente de modalidad auditiva, sino también por modalidad visual, por modalidad táctil. Entonces me colocó un saco, pero ese saco tiene una franela que me irrita, que me molesta, o no soporto las telas rígidas o las de algodón, ¿sí? Son hipersensibles. Entonces, bueno, de acuerdo a este caso como tal, entonces nosotros, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál sería la intervención? ¿Será que solamente en la casa los papás necesitan? ¿Será que solamente el colegio? ¿Será que solamente la universidad? ¿O será que solamente los profesionales entran a consulta 1 hora, trabajan la intervención y ya? Es una intervención holística, una intervención completa, una intervención conjunta, una intervención amplia en el aspecto educativo, familiar y profesional. Entonces, bueno, Juan, ¿podemos hacer de pronto alguna intervención o a la final? El dot, como tú gustes. Si quieres de una al final, como tú gustes. Bueno, es que no sé qué tanto quiere interactuar el público respecto a esta intervención. Digamos que a alguien se le ocurre o alguien podría contarnos si ha tenido la experiencia y generar una propuesta. ¿Qué creen que se les ocurre que uno podría hacer teniendo en cuenta estos aspectos o características? ¿Hay alguien que le gustaría de pronto llegar a intervenir o continúo? Por ejemplo, si es un chico con lenguaje no verbal, ¿qué creen que uno debería hacer? De pronto trabajar con imágenes. Ok, sí, sí, claro que sí. ¿Qué más se les puede ocurrir? Cuando se agreden, cuando se lastiman, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Se podría hacer una intervención de respiración como para apaciguar un poco la alteración. Ujú, para contener, exactamente. Pero creo que en todos los casos no se puede, ¿no? Porque hay unos niños que son más agresivos y lo pueden agredir a uno también. No toleran Ujú, el contacto o sea, de que otra persona los toque, ellos son muy sensibles en eso, entonces no creería que tocarlos, o sea, cogerlos, no. exactamente.
Para eso necesitamos una observación, necesitamos conocer antes de un diagnóstico y de conocer a un niño y conocer el diagnóstico, hay que conocerlo como es. Así como Luisa Ospina tiene unos gustos, unos intereses, cosas que le molestan, me pueden llegar a fastidiar, que me pueden poner brava, pues ellos también. Entonces, lo que primero tenemos que hacer muy bien es conocer a esa persona. Pero evidentemente las estrategias que ustedes acaban de mencionar funcionan a depender del caso. ¿Qué hacer frente a la inflexibilidad? ¿Qué se les ocurre cuando alguien es muy inflexible, tiene una rutina, una estructura diaria completa? Bueno, les voy a ayudar. Respecto al lenguaje no verbal, entonces, si es una persona que se puede decir que no expresa mediante palabras sus necesidades, su malestar, entonces, ¿qué hacemos? Y cuando hablo del lenguaje no verbal, no estoy haciendo referencia a que tengan un lenguaje de señas, ¿ok? O de gestos como tal. Pero el hecho de que no hable y no exprese no significa que no comprenda. Entonces, como lo expresaron ahorita en la intervención, mediante imágenes sirve algo que se llama y que es muy conocido en la intervención, son los pictogramas, mostrar imágenes, historias sociales, secuencias. Pero algo que es muy útil son las opciones. Entonces yo no le puedo hacer una pregunta que sea una pregunta abierta, entonces, ¿qué quieres comer hoy? Pues, pero si yo le doy opciones, como quieres comer, ¿quieres una pera o una manzana? Entonces les muestro el puño, les doy dos opciones o por escrito. Entonces, ¿te duele la cabeza? ¿Te duele el estómago? ¿Quieres ir al baño? Le muestro y le doy opciones para que seleccione y elija. Entonces, mediante unos gestos, señalización, el puñito, cuál quieres, mediante la escritura. Entonces, se le da la facilidad del poder responder. Ahora, el cómo se comunica, pues la escritura. Ellos obviamente escriben, aprenden a escribir, entonces nos escriben y nosotros vamos a saber. Obviamente también señaliza y todo. ¿Qué hacer ante la autolesión o esos comportamientos de agresión? Uno, sí o sí, identificar el detonante. ¿Qué es eso que lo altera? ¿Qué fue eso que lo de una vez lo hizo alterar y que se escaló completamente? Estaba muy tranquilo y no sé por qué empezó a pegarse. ¿Será que alguien dijo algo, escuchó un ruido, sintió algo, un compañero le quitó algo? Hablaron de algo que no le agradaba y de qué otra manera él va a poder expresar. Entonces es muy importante identificar el detonante. Cuando uno está en el aula de clase y uno sabe que ha ocurrido algo que lo va a alterar, uno inmediatamente, ¿qué hace? Obviamente tener una comunicación con la docente. En este caso hago referencia cuando hay profesionales de apoyo, ¿no? Una facilitadora de inclusión educativa ahí justo con el niño, el chico. Eh, Saber cuál va a ser ese lugar tranquilo y seguro donde él va a estar. Porque si él va a empezar a agredirse, a lesionarse, entonces el aula de clase es el lugar o debo más bien evitar y prevenir esa lesión. Entonces, ¿qué es lo que puede generar que lo altere? Lo llevo más bien a un lugar seguro, tranquilo. Si funciona, depende el caso, lo que acabaron de mencionar, el tema de la respiración. Entonces, se puede emplear siempre y cuando no esté tan escalado, tan alterado, porque sin lugar a duda nos pueden agredir, nos pueden aruñar, nos pueden lesionar, tienen mucha fuerza. Y hay un llaverito de emociones, entonces tener a la mano esas opciones, ese llaverito, donde él me pueda decir, estoy furioso,
me duele algo, tengo hambre. ¿Qué es lo que él en ese momento tal vez está sintiendo que puede llegar a generarle malestar? Ante la inflexibilidad, anticipar. Muy importante anticipar todo el tiempo. Entonces, por favor, en las instituciones educativas, si trabajamos inclusión, diversidad, conocemos de la condición, no podemos de una manera inoportuna, imprevista, decir cancelamos clases cuando tenemos chicos con autismo que son inflexibles y que los pueden alterar. Entonces, avisar con anticipación, con anterioridad, se cancela la clase. Si estábamos en la casa y él tiene una rutina que todos los días va a deporte, todos los días hace algo, entonces se le va a anticipar, no vas a ir porque él ya está preparado, porque como son tan estructurados, entonces les genera inflexibilidad. Y en cuanto a la escritura perseverativa, entonces, si escribe, le gusta todo eso, pueda que eso sea hasta funcional, que se convierta en una estrategia de regulación emocional. Está muy alterado, tiene furia, tiene rabia, pues escribe y escribe algo que le genera gusto. Bueno, ya para finalizar, entonces esto es lo que yo llamo pictogramas. Se le muestra, digamos en este caso son más que todos los chicos no verbales, pero también es útil y es muy, muy, muy funcional para los para los verbales y de hecho hasta para niños con otras condiciones, TDAH, trastornos del comportamiento. Entonces se les explica, se les muestra mediante imágenes cómo aprender un hábito, cómo aprender una rutina, qué es lo que debe hacer, qué significa. Les mencionaba que hay que anticipar, entonces, si es inflexible, pues ¿por qué no tener un planeador, un horario donde a tal hora tú vas a hacer esto, en tal hora esto y esto, tal día, nos vamos a ir de viaje en esta fecha? Pues obviamente hay cosas que no se nos salen de las manos, nadie tiene el control de la vida, de las situaciones, nos hemos dado cuenta con la pandemia, pero digamos que esto es muy útil. Ya en otros casos extremos, pues que no se pueda, digamos que prever la situación, pues hay que buscar otras estrategias. Entonces se le explica mediante una historia social, mediante un pictograma de qué es lo que está ocurriendo. El llaverito, entonces lo que les mostraba, lo que les mencionaba, el llavero, enojado, aburrido, les cuesta expresar sus emociones, entonces explicarle cada emoción y que cargue su llaverito cuando esté con malestar, cuando esté enojado, y esto también nos sirve para evitar la autolesión, para evitar ese detonante, para prever un comportamiento. Y si él quiere estar en un lugar solo y seguro mientras baja un poquito esos niveles de ansiedad y esa alteración, pues también se puede realizar. Básicamente, pues esta ha sido la presentación como tal del TEA. Espero que haya sido útil, que puedan emplear estas estrategias no solamente en el contexto académico. Recordemos que todas estas herramientas nos sirven para el área también familiar, para profesionales en las intervenciones, para cuidadores y sencillamente para personas sociales, para nosotros como una sociedad que le estamos apuntando a la inclusión, que nos cuesta bastante, pero que en realidad pues se está trabajando para ello. Entonces, pues Juan, no sé, tú me dirás si damos apertura a preguntas, inquietudes. Claro, por supuesto que sí, y de antemano agradecerte por esa charla tan nutritiva intelectualmente. La verdad, como tú mencionabas, el sábado se conmemoró el Día Mundial del Autismo. Es algo que nos concierne a todos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por esa charla tan hermosa. No sé si tengan preguntas. Acá en el chat pone psicólogo David Murcia, buenas noches, muchas gracias
pregunta, ¿nos puedes compartir el material? Claro que sí. Ok, perfecto. También preguntan que si nos pueden compartir la grabación se encuentra en nuestro canal de YouTube. Entonces no sé si tengan preguntas, aprovechen, esto no es de todos los días. Sí, esto es un trabajo en equipo ante todo. No solamente es el profesional, requiere sensibilización en la familia, en el contexto académico, los docentes, los cuidadores. Qué genial poder también uno brindar un espacio más a esos cuidadores que diariamente están trabajando con estos chicos. Yo tengo una pregunta, Luisa. Me gustaría saber cuál es la diferencia y cómo se hace para diferenciar entre el Asperger y el trastorno del espectro autista. Bueno, Juan, digamos que a depender el profesional, pero nosotros los psicólogos tenemos un manual diagnóstico, ¿sí? Es como un diccionario donde tenemos todos los trastornos y identificamos cuáles son los criterios para dar un diagnóstico. Anteriormente estaba el manual diagnóstico número 4, el DSM-4, donde el Asperger era uno y el autismo era otro. Ya actualmente está el DSM-5, donde incluye a ese anterior llamado Asperger al autismo como tal. Entonces, tú identificas tal vez un posible Asperger, pero es autismo. O sea, finalmente, por eso digamos que el espectro es una gama. Entonces, hay muchos profesionales que prefieren decir, no, es un Asperger, pero finalmente todo es lo mismo, es autismo. Pero para responder, digamos que tu dudita, a veces tienen alterado mucho la prosodia. Entonces son los chicos que hablan robóticos, como caricatura, como que esa entonación es un poco inusual y diferente, son muy literales, son muy inocentes, entonces tú le puedes decir, no sé, del cielo cayó una rosa. No, ¿cómo así? Del cielo no caen rosas, ¿pero por qué? Entonces son muy literales y son muy... Yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de trabajar con un chico y él me decía hola, bueno, no recuerdo el nombre, Juan, digamos, hola Juan, hoy estás muy guapo, estás muy, sí, Luisita, tenía una entonación, sí, Luisita, mi papá me compró esta camisa rosada, este pantalón negro, estos pantalones, y me detallaba todo. Entonces ellos son muy literales. Si yo le pregunto algo, ellos me responden tal cual la respuesta. Entonces son un poco más en el tema de la verbalidad. Buenas noches. Ok. Hola, Luisa. Hola Sonia y bueno, gimnasio artístico, no sé quién es. Buenas noches, con Sonia Gómez. Bueno, en mi caso tengo mellizos, que uno fue diagnosticado hace poco con Asperger, el otro desde pequeñito pues siempre manifestó como unos signos y pues como tal el diagnóstico de él siempre fue autismo, pero pues no sabemos como tal el nivel de lo que usted ahorita hablaba, nivel 1, hace ya una semana atrás fui donde la neuro, y la neuro me catalogó, bueno, al mellizo 1 me dijo, él tiene Asperger, pero entonces me dijo que no era necesario realizar una prueba neuropsicológica porque el niño no lo requería. Entonces yo quiero saber si eso uno lo solicita, si eso como tal uno ve el grado del niño, pues o sea, Santiago no es que sea, así como tú dices, muy literal, no, él responde, él interactúa con niños, su vida social es muy diferente a lo que pues hablaba, pero sí tiene mucha ecolalia, repite, lo que le gusta, repite. Bueno, el otro chiquito si no habla muy poquito, hasta ahora está empezando su lenguaje, pero habla muy poco, pero igualmente también ha avanzado a lo que era, lo que ahorita es. Los dos tienen 6 años, los cumplieron hace poquito. Pero entonces quiero saber si es necesario que yo al niño que ya me diagnosticaron, me dijeron que era Asperger, es necesario realizarle las pruebas neuropsicológicas. Bueno, digamos que ya tiene el diagnóstico, ¿cierto? Pero ir a una valoración neuropsicológica, una exploración neuropsicológica, no netamente es para establecer un diagnóstico y ya.
Es para conocer habilidades y dificultades. Es para conocer e identificar cómo está a nivel de procesos cognitivos. Entonces, procesos cognitivos, atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, habilidades académicas. Entonces, el hacerle un perfil a tu hijo cognitivo va a darle herramientas a la docente y a ustedes como padres de cómo es la manera para trabajar con él, ¿sí? De qué manera se le facilita más aprender, qué cosas tiene habilidades, en qué cosas hay algunas dificultades y en qué debemos trabajar. Entonces, básicamente es poder conocer un perfil cognitivo. Más allá del diagnóstico es establecer el perfil cognitivo. Todos tenemos un perfil cognitivo diferente. Hay algunos, por ejemplo, yo tengo una expresión verbal maravillosa, pero a mí póngame en hacer un dibujo y me va a ir fatal, o póngame en hacer una cuenta matemática. Entonces, es eso, poder identificar cuáles son esas habilidades y cuáles son esas dificultades en los niños, independientemente que tenga TEA, es en cualquiera, Listo, gracias. ¿vale? Luisa, buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, Luisa, lo que pasa es que yo soy directora de un colegio y en las aulas de clase se puede observar muchos niños con diferentes dificultades. Tengo dos casos de dos niños. A la mamita de uno, a ella le habían dicho que el niño tenía autismo y ella lo pusieron en un proceso porque el niño ya lleva 3 años en la institución y el proceso fue llevarlo a terapias conductuales, de comportamiento, la parte del lenguaje porque él estaba muy atrasado en el lenguaje y también creo que son 3 terapias que le están haciendo. Él ha avanzado mucho, ¿sí? Demasiado, ya uno observa que el niño ha avanzado, pero hay días que llegan de una que no se la aguanta a nadie, es porque él es a no obedecer, a no quedarse sentado pues en el aula de clase, porque como ellos, no sé si dentro de la parte de los niños autistas, ellos no pueden estar como tan limitados a un espacio donde se queden sentados totalmente y trabajar con ese juicio y con esa como tranquilidad dentro del aula, ¿no? Entonces empieza a generar mucha discordia. Y el otro chico, pues la verdad, los papitos son ya de edad y parece que fuera también capricho, pero yo le veo que el niño no solamente es como la parte de capricho, porque él en el lenguaje está súper atrasado. Él ya tiene 4 añitos que debería estar expresando diferentes cosas. Él no presta la atención y no fija la mirada. Me hace pataletas o la pataleta es un llanto constante, pero no es ni de llorar, sino de como llamar la atención por todo. Si se ven los cordones desamarrados, o se le está untando los pies de agua, de algo, también a toda hora expresa a través de ese gemido, ese llanto. Y pues la verdad ha sido muy molesto para los otros niños que están en su espacio, porque ellos ya empiezan a categorizarlo como el niño cansón, el que pega. Entonces, pues yo no quiero que otros niños vean a estos dos chicos como los que son el niño problema, ¿no? Como el que no quiere compartir. Entonces, pues la idea, no sé, las profesoras pues también yo las veo como muy estresadas porque pues la verdad yo no estoy haciendo en ese momento la parte es más académica, pero nunca hemos hecho intervención como de hacer la parte de intuición. Es la de manejar los niños que tienen dificultad, ¿no? No la hemos hecho, no hemos hecho un proceso para hacerlo y la verdad pues ellas están como en el caos de cómo manejamos estos niños porque se les sale de la mano, pues interrumpen constantemente, entonces una dificultad, no sé qué de pronto me pudieras orientar para yo ayudarlas a ellas también. Bueno, digamos que ahí sí se requiere de pronto una formación a las profes, no sé si la han tenido frente al DUA o al PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, es decir, estos chiquitines requieren como tal unos ajustes, unas modificaciones como tal,
pero las docentes pueden emplear todo lo que le estaba haciendo referencia a los pictogramas, a historias sociales, a ejemplos de imágenes, entonces les anticipan, les explicar qué significa, digamos, eso que ha tenido de problemas de comportamentales, entonces mediante imágenes poderles explicar no solamente a ellos, sino a todos los otros niños, que cada vez que si quiera hablar, levante la mano, que cada vez que quiera y que si va a gritar, entonces salimos afuera. Sí, también darles, digamos que es un ajuste, que si el niño está muy alterado, darle el ajuste de salir, de estar fuera del aula, pero entonces que alce la mano. Emplear los llaveritos también según las necesidades de los niños, entonces enseñarle a emplear esos llaveros, pero básicamente ellos son muy visuales, entonces poder explicarle todo por estrategias visuales, ya es a depender en realidad con especificidad qué es lo que detecta la profe en el aula, de cuáles son esos comportamientos que hay que empezar como a trabajar y poder emplear todo mediante imágenes, autoinstrucciones como tal, o historias sociales, explicarle el paso a paso de cómo tiene que hacer las cosas, cómo se comporta en un aula de clase, qué hacer cuando me siento de esta manera. Básicamente es eso. Ah, bueno, Luisa, muchas gracias. Vale, con gusto. Ok, pues en el chat mensajes de agradecimiento y no veo más preguntas, entonces si no es más, no sé si la doctora Milady está por aquí. Creo que no. Claro que sí, estoy Ah, sí, por sí, acá. sí. Sí, estoy por acá, denme un segundo. Claro que sí, doctora Luisa, un gusto conocerla de manera virtual. A ti, Juan, muchísimas gracias también por acompañarnos cada lunes en este proceso tan bonito. Muchísimas gracias. Yo acompañándolos como siempre, súper fiel desde la ciudad de Villavicencio. Tema maravilloso, tema muy lindo, doctora Luisa, de verdad que nos permites tener este abrebocas para decir, bueno, ¿y por qué no nos formamos en esto? Dijiste algo muy bonito ahorita y somos una red. Yo siempre les he dicho a todos los que estamos acá que no somos más por un título, somos un equipo. Y somos un equipo en el cual necesitamos seguirnos fortaleciendo en conocimientos y por eso gracias a la Escuela de Liderazgo Mental Force que trae ponentes tan maravillosos como tú, que nos enseñan, que nos permiten identificar y bueno, que nos dejas ahí picaditos. Queremos más, queremos más. ¿Quién quiere más? Claro De que esta sí. información. Levanten esa manita virtual, por favor. ¿Quién quiere más de este proceso tan bonito? Bueno, mire, por aquí tenemos varios. Olga, Sonia, Liliana también por aquí. No, mejor dicho, hay que hacerlo. Claro que sí, hay que hacerlo. De verdad nos honras con tu presencia. Mira, Viviana también, Dioris también, Dioris Elena. Doctora, ¿tienes solicitudes para formarnos, por favor? Gracias, qué elogios, ¿no? Para mí es un gusto, la verdad. Es algo que me apasiona y siempre me he encaminado mucho como al autismo. Entonces, de ahí también como mi interés en que la sociedad tenga esa sensibilidad y concienciación frente a esta condición, porque está muy marcada como una enfermedad. Entonces, por supuesto, y de hecho que se ha convertido en una idiosincrasia en la que eso no me pasa a mí, eso le pasa a otras personas. ¿Sí? Entonces necesitamos, yo siempre he dicho que la cultura nos ha vendido solamente el 50% y el otro 50% nos hemos estrellado con el mundo. Entonces aquí el tema es poder decir, venga, no nos estrellemos, colegas, no nos estrellemos más, aprendamos, trabajemos en equipo y gracias a estos desafíos que realiza la Escuela de Liderazgo cada lunes, pues nos permite reconocer que esto es un tiempo de calidad maravilloso en el que podemos seguirnos formando, por eso es un honor, doctora, tenerla aquí en nuestro espacio, y de verdad a cada uno de ustedes, asistentes, muchísimas gracias por hacer parte de este ejercicio tan bonito, por darse en ese cariñito y decir, bueno, hay que continuar. Entonces, Juan, yo no sé si tomamos la foto de salario emocional. Entonces, invitadísimos
para que puedan activar sus cámaras, podamos tomarnos esta fotico maravillosa que queda en el Hay que registro. posar. Esta historia, claro que sí, por favor, todos a posar con esa foto muy bonita. Entonces, a la cuenta de 3, también quienes puedan tomar ese print de pantalla, creo que muchos ya estamos en grupos de WhatsApp de la escuela, entonces lo que hacemos es difundirla y yo hago un lindo collage. ¿Listo? Entonces, a la cuenta de 3, espérenme por acá, damos esa linda sonrisita, ¿listo? 1, ay, espérenme un segundito, listo, 1, 2 y 3. Ay, qué bellos y bellas. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por esta fotico, por ese salario emocional que hoy le brindamos a la doctora Luisa Ospina, quien nos acompaña desde la ciudad de Ibagué, enamoradísima de su carrera y enamoradísima de enseñarnos. Así que próximamente, doctora, esta es su casa. Muchísimas gracias por venir a este espacio virtual y esperamos que nos enseñe un poquito más, por favor. Quedamos picaditos. Creo que sí, con total de los gustos, así va a ser, un compromiso. Claro que sí. Además que son temas muy importantes y que a veces uno no tiene las herramientas. Pues aquí en el chat hay varios compañeros del Colegio Narciso Matos en Villavicencio y es preocupante porque están llegando muchos niños con esos problemas de autismo, ¿sí? Y desafortunadamente pues no tenemos los conocimientos como suficientes para atenderlos y tampoco hay el personal para hacerlo. Entonces nos toca lo que podamos hacer y a veces uno peca porque no sabe qué hacer y lo que hacen es aislar el niño, ¿sí? Y es triste porque yo tuve un caso de un niño que desde preescolar empezó en el colegio y poco a poco la docente lo fue llevando y las terapias han sido muy fundamentales para ese niño y hoy en día está en quinto de primaria y ha avanzado muchísimo, pero ese es el trabajo entre los profesionales de la salud, los padres de familia y el colegio, muy importante. Gracias Sí, por eso es este muy espacio. cierto. Claro que sí, Juan. Nada, pues ya te dejamos a ti este maravilloso cierre. A todos mil y mil gracias por su disponibilidad de tiempo y por sus preguntas. Ya saben, el próximo lunes también vamos a tener nuestro desafío Mental Force. Nos acompañará la doctora Luz Quiroga desde Buenos Aires, Argentina. Traerá un tema sobre el manejo de la frustración. Así que, mejor dicho, super pilos. Para que estemos súper atentos en este desafío. Entonces, un besito, miles de abrazos virtuales y muchísimas gracias. Bendiciones. Feliz noche. Vale, muchas gracias a todos por asistir. Recuerden seguirnos en redes sociales. Ahí estamos al pendiente. Tenemos mucho contenido de valor. Doctora Luisa, muchísimas gracias. Que tengas una excelente noche. Saludos a todos los Gracias. participantes. Igualmente, linda noche, descansen. Muchas gracias.